Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola mamá, quiero ver un bebé, necesita. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más de En la Cabeza de Mamá. Hoy, aquí en estudio, no estoy acompañada, pero sí virtualmente, por María Angélica Carvajal, una colega que conozco también de hace muchos años, que no tiene una historia muy particular, pero voy a dejar que ella nos cuente un poco de ella y también de cómo ha sido su proceso de ser una mamá multicultural. Bienvenida, María Angélica. Muchísimas gracias, Jimé. La verdad, muy agradecida que me haya tomado en cuenta, muy contenta. El programa, bueno, ya lo he escuchado, me encanta. La verdad que son cosas que sí, que son en la cabeza de mamá y que es importante que compartamos para no sentirnos como la loca, ¿verdad? Muchas veces, que nos pasa a todas. Em, la historia, sí, es bastante, digamos que es un revoltijo, diríamos a lo tico, ¿verdad? Yo soy costarricense, pero mi esposo es marroquí. Por cuestiones de la vida nos conocimos en China y entonces siempre ha estado como el multiculturalismo presente en nuestra vida, ¿verdad? De que somos una pareja de distintas nacionalidades y ahora con nuestros hijos, pues también. Hemos vivido en varias partes, hemos vivido en Costa Rica, vivimos en China y ahora vivimos en Marruecos, entonces de todo tenemos influencia cultural de todas partes donde hemos estado. ¿Cómo se conocen ustedes en China y cómo empieza también el proceso de que ya se convierte María Angélica en mamá en un lugar tal vez completamente contrario o diferente o con muchísimo contraste a lo que es llevar una crianza en Costa Rica? Porque claro que tienen creencias o particularidades también en su cultura a las que María Angélica no se había visto expuesta antes. Sí, bueno, yo fui una estudiante becada en China por un año y mi esposo estaba haciendo su maestría allá, también becado, y ahí fue donde coincidimos en la misma universidad y nos conocimos. Y por cosas de la vida, en realidad yo pensé que nunca más iba a volver a ver, pero bueno, ya la amistad siguió y decidimos, ¿verdad? Como tomar el paso y decir, bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Nos casamos y él se vino a vivir a Costa Rica y estuvimos viviendo en Costa Rica 8 meses. Después, en esos 8 meses, yo quedé embarazada y bueno, él se tuvo que devolver a China, tenía que defender su tesis de maestría y cuando él se devuelve, pues encuentra una oportunidad laboral importante. Entonces él decide que la verdad es mejor quedarse ahí que devolverse a Costa Rica. También te estoy hablando de que es un contexto 2012, pasa esto. Entonces venía todo el tema de Torres Gemelas, para él fue muy difícil acoplarse y yo creo que también Costa Rica en ese momento no le dio como migratoriamente una buena acogida. Entonces fue bastante complicado en esa época como una persona árabe, tratar de encontrar una oportunidad laboral, tratar de tener sus papeles de migración en regla, en fin, ¿verdad? Eso nos daría como para 300 Sí, podcasts más. claro. Pero entonces decidimos que, bueno, yo voy a pasar yo pasé la primera parte de mi embarazo, todo mi embarazo yo lo pasé en Costa Rica. Amira nace, que es mi hija mayor, y mi esposo se devuelve para cuando ella nace. Entonces tuvimos un embarazo a la distancia. Yo creo que aquí es como el primer factor importante y que marca nuestra familia de una manera diferente a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Porque bueno, yo estaba embarazada sola, a un lado con mi familia, si bien es cierto, pero digamos, no con mi pareja, y él estaba también viviendo el ser papá nuevo solo. Él, bueno, gracias a Dios hubo la fortuna de que él llegó una semana antes justo de que mi hija naciera y se quedó casi por un mes y él se tenía que devolver por cuestiones de trabajo. Y yo, bueno, yo también tenía mi trabajo en ese momento en Costa Rica, entonces estábamos como en una decisión, ok, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Se devuelve para acá? ¿Nos vamos a China? ¿O cómo es la cosa? Ahora ya no somos dos, somos tres. Entonces, ya viene también, ¿verdad? Un análisis económico de a dónde nos conviene más irnos o estar. Eh,
si nos te quedábamos en Costa Rica, por decirlo así, yo tenía la necesidad de seguir trabajando, porque, bueno, bien sabemos que Costa Rica es un país bastante caro en lo que cabe, entonces necesitaba seguir trabajando, lo que implicaba que alguien más iba a cuidar de mi hija. Si nosotros decidíamos irnos a China, teníamos la ventaja de que al ser un país muchísimo más barato, pues yo podía quedarme en casa, disfrutar de mi hija, de la crianza, y él iba a ser el que aportara la parte económica. Entonces ese fue como el gran factor para tomar la decisión y decir, bueno, vámonos, empaque maletas. Y yo me fui con una niña de 9 meses, esperé prácticamente las vacunas principales y nos fuimos. También mi esposo, ¿verdad? Estaba buscando como otro apartamento, mayor comodidad. Y cuando mi hija tenía 9 meses, nos fuimos para China. Y de ahí nos quedamos hasta el 2019. ¿Y cómo fue? Empecemos por la parte de China. ¿Cómo fue criar una niña en China de una mamá tica y un papá marroquí? Bueno, yo te puedo decir que tiene su ventaja y su desventaja. La desventaja principal es estar lejos de la familia, porque yo no sabía nada. O sea, yo era mamá primeriza. Mi esposo sabía más que yo, porque él viene de una familia muy grande y él es el hermano mayor. Entonces, son 8 hermanos en general. Entonces, él vio la crianza de sus 7 otros hermanos. Entonces él tenía mucha más experiencia en eso y que la diferencia de edades es muy grande, digamos. Mi esposo en este momento tiene 42 y su hermana más pequeña tiene 20. Entonces ya él estaba grande cuando su hermana nació, entonces vio como todo el proceso de crianza de bebé. Entonces había cosas que él sí sabía que yo ni idea. Eh, Eso fue como bueno y malo, ¿verdad? O sea, porque yo, bueno, mi mamá ya había fallecido, entonces yo solo tenía a mi papá y a mis hermanas. Yo cualquier cosa tenía que llamar y yo a mi hermana, o sea, está llorando, no sé qué pasa, tiene esto, estará enferma, no, ayuda, ¿verdad? Esa es como la parte más difícil de estar lejos. Pero también creo que la gran ventaja para mis dos primeros hijos, el otro también nació en Costa Rica, pero bueno, se crió su etapa temprana en China, es que me dio la libertad de no ser juzgada y de tener esta etapa de prueba y error que pasamos todas las mamás en libertad. O sea, porque al final y al cabo yo intentaba algo, si no funcionaba, perfecto, si no funcionaba, me equivoqué. Los bebés le enseñan a uno, yo creo que uno y aprende a ser mamá con ellos y aprende de ellos, no es al revés. Yo creo que uno no le enseña a los hijos, sino son los hijos los que le enseñan a uno. Y esto para mí fue muy importante porque ya ahora con mi tercer hijo, que nació acá en Marruecos, donde está toda la familia de mi esposo, digamos así, uno no tiene el derecho a equivocarse, ¿verdad? Y aunque le digan, ay, pero es su tercer bebé, ¿cómo no sabe? O sea, todos son distintos, todos son diferentes. Y al fin y al cabo, yo creo que uno es una mamá primeriza todas las veces, porque todos los bebés se comportan de diferente manera. Entonces, estar en China sola, a veces era agobiante, pero a veces era como, ay, qué rico, nadie me va a criticar, nadie sabe lo que estoy haciendo, nadie está aquí para decirme, no haga eso, así no se hace, ¿verdad? Entonces había como más paz o más libertad mental de decir, bueno, intentemos por aquí, no se pudo, no era eso, di bueno, tal vez esto, pero sin tener como mucha presión social de cómo hacerlo. Y la parte del apoyo, de esa red de sostén que muchas veces tenemos que en nuestros hermanos, que en nuestras mamás o incluso nuestros papás, ¿te hizo mucha falta estando fuera de tu país? Sí, sí me hizo mucha falta, principalmente con la mayor, ¿verdad? Eh, Empezando porque aunque nosotros ya habíamos vivido en China, o sea, yo ya había pasado un año y un poquito, año y un mes, año y 2 meses en China anteriormente, ya hablaba un poco, me defendía, por decirlo así, en la sobrevivencia cotidiana y mi esposo ya tenía pues rato de estar ahí y también tenía pues, se podía comunicar. Es muy distinto el que usted pueda hacer sus actividades cotidianas a tener un bebé. Digamos, a nosotros Amira se nos enfermaba y teníamos que llevar al hospital y entrábamos en este mundo, aparte un hospital en China, o sea, es una cosa
inmensa, como todo en China, todo es grandísimo, todo es lleno de gente, todo es eh, avasallador, diría yo, y sin poderte comunicar bien. O sea, yo podía ir y hacer mis compras, yo podía hacer mis vueltas personales, pero de ahí a llegar a un doctor y decirle, es que la bebé, no sé, tiene vómito o está llorando por tal cosa o tiene fiebre, era de aprenderse un nuevo vocabulario, tratar de interactuar con los doctores, momentos en los que a veces se enfermaba y yo terminaba llorando y yo le decía a mi esposo, él no me entiende, o sea, el doctor no entiende lo que yo quiero decir, él me habla y yo no entiendo qué es lo que me está diciendo, no tenemos familia que nos ayude, ¿verdad? O sea, nuestra familia en ese momento eran nuestros amigos extranjeros, que al final de cabo cuando uno vive fuera del país, construye su familia con otros extranjeros. Entonces, sí había como apoyo de ciertos amigos, pero nosotros éramos los únicos papás. Entonces, bueno, tenía una amiga venezolana en aquel momento que hablaba súper bien chino y ella a veces me acompañaba al doctor o yo la llamaba y le decía, por favor, traduzca esto, ¿verdad? Pero yo creo que el momento de las enfermedades era como el momento en el que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque era súper complicado de manejar. Claro, ya después me volví una experta, o sea, con el segundo ya sabía hasta cómo se llamaban las medicinas, ya sabía cómo hacerlo. Ya uno se conoce teje y maneje, pero de la primera vez, y aparte hubo un momento en el que, bueno, hay una experiencia, digamos, yo tuve que pasar por una cirugía, me dio un quiste, se me reventó un quiste en el ovario y tuve que pasar por una cirugía y en ese momento a mí la tenía añito y un poco, ¿con quién la dejo? O sea, a mí me tenían que operar de emergencia y éramos mi esposo y yo. Mi esposo tenía que quedar conmigo porque tenía que haber alguien responsable de mí en el hospital. Y tuvimos que llamar a nuestros amigos a ver quién. Había uno que estaba recién casado y le dijimos, por favor, déjesela. Y nosotros como, esperemos que la cuiden bien. O sea, no había nada más que confiar porque no hay nadie más. O sea, si usted no confía en la gente que tenía ese momento alrededor, no teníamos más que hacer. Entonces estaba como yo en el hospital, estresadísima porque iba para cirugía de emergencia, tenía una hemorragia interna, era una cosa horrible. Y aparte, pensando en la estarán cuidando bien, estará entendiendo, porque aparte de la familia donde la dejamos era turca. Entonces, imagínate, o sea, ellos ya hablaban en inglés, ella apenas tenía año y un poco, ella medio entendía, pero no había de otra, o sea, era lo que había. Y luego se pasan a Marruecos, otro mundo En, completamente. quedamos bastante, en China nos quedamos 6 años prácticamente. Yo quedé embarazada en China de mi segundo hijo, decidí tenerlo en Costa Rica, eh, por varias razones. Digamos, tener un hijo en China es muy caro, muy caro. Así sea hospital público, privado, lo que sea, es demasiado caro porque nosotros como extranjeros tenemos que pagar, aunque sea un hospital público. Entonces, diera prácticamente que tener como, o sea, un parto natural en China es, no sé, en aquel momento, te estoy hablando en 2016, que nació mi segundo hijo, para un parto natural en un hospital público, teníamos que pagar más o menos $5,000. Wow. Entonces yo le decía a mi esposo, Wow. o sea, $5,000 son los tiquetes aéreos de ir y venir a Costa Rica todos. Y en Costa Rica yo a hospital público, no pago nada, estoy segura, sé que me van a atender bien, que vamos a estar bien, vemos a mi familia y, o sea, gastamos menos que eso. Entonces, mi segundo hijo nace en Costa Rica, nos quedamos 4 meses ahí y después volamos de nuevo a China. Y 2019, 2018, al pequeñín le dio un ataque de, bueno, pasamos como por todas las etapas, como una gripe que se volvió bronquitis, que se volvió neumonía. Llegó el punto en que teníamos que hospitalizarlo, entonces el doctor nos mandó como un tratamiento por 10 días para evitar hospitalizarlo. Era invierno, era diciembre y se debía a la contaminación de China, que era como yo creo que ese es el factor que a mí más me afectó de vivir afuera con los chicos, que cuando era invierno había demasiada polución
y eso te impedía salir, o sea, a nivel de que no podíamos salir de la casa, teníamos que tener purificador de aire en la casa todo el día, no se podían abrir las ventanas. Era como un COVID, ¿verdad? O sea, ya después nosotros lo comparamos y cuando era COVID decíamos, estamos en invierno en China, ¿verdad? No podemos salir de la casa porque no se podía respirar el aire de afuera. Y esto nos lleva a tomar una decisión de decir, ok, no podemos seguir así porque cada invierno se nos enfermaba. Entonces, y aparte ya empezaba la etapa preescolar de la mayor y acá nos sentamos y decidimos qué vamos a hacer. O sea, ya es suficiente el revoltijo y la loquera de que en esta casa se hable inglés, francés, árabe, español, chino, que tenga mi parte cultural, más la parte árabe, más lo que ella veía y los dos veían de afuera, ¿verdad? Porque vivíamos en Shanghai, entonces eso también era la ventaja de que era como una, bueno, es una ciudad multicultural, entonces y conocíamos gente de todas partes, ellos tenían sus amiguitos latinos, tenían sus amiguitos árabes, tenían sus amiguitos chinos, pero sí a la hora de ya pensar en un sistema educativo, eh, meter a un sistema educativo chino iba a implicar para nosotros, ¿verdad? En nuestra opinión, implantarle otra cultura, porque mentira que le iban a hablar de Costa Rica, mentira que le iban a enseñar de Marruecos, le iban a enseñar de China. Y las escuelas son otra cosa, o sea, para nosotros culturalmente, yo creo que una escuela china es impactantemente disciplinada, al sentido de que eh, yo creo que muy bien por ellos, tienen una sociedad bastante digamos así, como educada para el ambiente en el que viven, pero para nosotros es un poco fuerte. ¿Verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ser un poco más chineadores con los niños, a dejarlos más libres, a jugar más. En China esa libertad con los peques casi que no existe, es muy de estudia, aprenda, recite, memorice, vaya clases de esto, del otro, no tienen tiempo libre. Entonces yo no quería que mi hija pasara por eso. Y entonces decimos, ok, Costa Rica o Marruecos, ¿qué vamos a hacer? Uno de los dos. Y bueno, por cuestiones económicas y por cuestiones también de familia un poco, porque ya mis padres, bueno, mi mamá ya había fallecido, yo solo tengo dos hermanas, la hermana de la familia de mi esposo es muchísimo más grande, tiene sus dos papás vivos. Entonces, bueno, decidimos, vamos a ir a tratar a Marruecos, a ver qué tal, cómo nos va y si no funciona, nos devolvemos a Costa Rica. Entonces vinimos a Marruecos en 2019 y aquí seguimos. No es una decisión fija, no sabemos a dónde vamos a estar después, o sea, puede que nos vayamos a Costa Rica, puede que salga oportunidad laborales en otro lugar, o sea, nosotros en eso no estamos como atados a que tiene que ser acá. Si nos sale una oportunidad laboral y que vemos que funciona como familia en otra parte, de agarrar maletas y vámonos, o sea, somos muy poco dependientes o arraigados a un solo lugar, ¿verdad? Que es lo que nos ha dado esta flexibilidad. Y para tus hijos, porque bueno, ahora también tenés al tercero, ¿cómo ha sido esta multiculturalidad de sus papás? Su Yo papá creo árabe y su mamá de tica, que obviamente aquí en Costa Rica nada que ver con la cultura árabe. ¿Cómo ha sido para ellos? ¿Cómo lo han llevado? ¿Y cómo han logrado ustedes también como papás hacerlos parte de ambas culturas? Porque son muy diferentes. vea, yo creo que eso depende mucho de los papás. Nosotros ya luego con el tiempo, pues nuestros amigos en China también pues se casaban y eran parejas, digamos, como esta familia turca donde dejamos a nuestra hija, el muchacho era turco y la esposa era rusa y también se conocieron en China. Luego ya ahora también tienen dos hijos. Entonces, yo creo que esa multiculturalidad depende y es una decisión de los papás, porque nosotros pudimos haber dicho, bueno, aquí en China o en China teníamos que hablar en inglés, ¿verdad? O sea, hablábamos en chino y lo que no nos entendían en chino lo hablábamos en inglés, entonces nos pudimos haber quedado ahí, pero no, yo naturalmente hablé español desde que estaba embarazada, les hablo en español, desde que nacieron yo todos les hablo en español y mi esposo todos se los habla en árabe, entonces es un proceso natural. Los chiquitos son supercargas, uno nunca puede pensar, y esto yo quisiera como que las mamás
que nos escuchan o entiendan, nunca es demasiado, o sea, nunca es demasiado aprendizaje para un niño. Un niño todo lo aprende de forma natural, sin que usted traduzca, sin que usted trate como decir, ay, no, pobrecito, es demasiado, no entiende, hay que, no sé, hay que pagarle clases o hay que tal cosa. No, 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 o sea, yo les hablo en español desde que ellos nacieron, mi esposo les habla en árabe desde que ellos nacieron, nunca se les ha traducido nada, nada. Eh, Hablábamos inglés, porque mi esposo y yo cuando nos conocimos, la manera que nos comunicamos fue en inglés. Ya después, poco a poco, mi esposo fue adquiriendo palabras en español. Yo fui, bueno, aprendiendo árabe, ahora estando acá mucho más. Y llegó un momento, hasta ahora, digamos, que en esta casa es un revoltijo. O sea, se empieza a hablar en español, se meten palabras en árabe. Ahora los chicos están en la escuela, meten palabras en francés, porque acá la educación es bilingüe árabe-francés. Saben hablar inglés, pero todo eso es de manera natural en cuanto a idioma, ¿verdad? O sea, ellos lo fueron aprendiendo normalmente y ellos hacen la traducción automática. Yo creo que la que más tuvo enredo en la cabeza fue la mayor, eh, porque creo que también era más, ¿verdad? Ella estaba como con chino, con inglés, con francés, con árabe, con español, con todo al mismo tiempo. Ahora con el menor, bueno, chino no escucha, ¿verdad? Eh, no sé, puede, científicamente no te puedo dar la razón, pero puede que sea por ver a sus hermanos, pero el menor hace la traducción o hace el chip muchísimo más rápido que lo hicieron sus dos hermanos mayores. O sea, el menor ahorita tiene 3 años, acaba de cumplir y él automáticamente habla conmigo en español, da la vuelta a la cabeza y habla en árabe con su papá, sin equivocación y sin mezclar, digamos, porque los otros dos sí mezclaban todos los idiomas en una oración hasta que crecieron un poco y ya identificaban perfectamente, ya tenían como toda la estructura para hablar en un solo idioma. El chiquitillo no, el chiquitillo desde que empezó a hablar, él lo hizo separadamente. Y en cuestiones de tradiciones, eh, también, o sea, eso depende mucho de la pareja. Mi esposo es árabe, es musulmán, es muy mente abierta. Yo vengo de una familia católica, soy costarricense, soy latina y también yo creo que los dos teníamos una mente muy abierta para habernos casado y los dos aceptamos la cultura del uno al otro. Entonces en esta casa nada es prohibido, en el sentido en el que, a ver, mis hijos asumen sus dos nacionalidades y sus dos culturas como parte de su vida. Entonces, en cuanto a tema mujer, digámoslo así, que puede ser la mayor diferencia por ser una sociedad musulmana y que nosotros aquí en Marruecos vivimos en una provincia que si bien es grande, pero no, o sea, sigue siendo muy tradicional en muchas cosas. Entonces, digamos, en cuanto a vestimenta, en cuanto a reglas hay ciertas actividades que, digamos, son solo para mujeres, o solo para hombres, ¿verdad? Entonces, mi hija sabe que cuando estemos en Marruecos, esas son las reglas culturales, y así es. O sea, uno va a una boda, uno va a una fiesta, uno va a un cumpleaños, las mujeres tienen un lugar y los hombres en otro lugar, no se mezclan. Pero eso pasa acá. Pero ya sabe que cuando vamos a Costa Rica a un cumpleaños, todos estamos en el mismo lugar, no hay ningún problema, ya puede abrazar, puede darle besos a sus primos, a sus tíos, a todo el mundo, no pasa nada. Acá son otras las reglas. Ella sabe, por ejemplo, para darte, no sé, como ejemplos muy básicos, digamos, ella sabe que en Costa Rica ya puede salir con shorts más cortos de los que se viste aquí en Marruecos. Y no es porque esté prohibido, pero culturalmente es distinto. Sí, es como marcarle esa importancia de que sepa que tiene dos mundos, de que ella viene de dos mundos y que ni lo que está ya viviendo está bien o está mal, ni aquí es porque todo está bien o todo está mal. Entonces, Ajá. qué bonito saber que sí se puede, porque digo, hay muchas parejas que seguramente al momento de decir, no, es que si yo soy musulmán y yo soy católica, no, ya eso para mí es un punto de quiebre y ya, chao. Por más que amara a su pareja y dijera, quiero formar una familia con esta pareja. Qué lindo saber que sí se puede y también que a pesar de que estás del otro lado de Costa Rica, le estás inculcando también a tus hijos ese amor y ese conocimiento por Costa Rica. De verdad, muchísimas gracias, María Angélica, por compartirnos de tu experiencia.
No, con mucho gusto. Yo espero que de verdad les sirva y creo que lo más importante es que no se limiten, ¿verdad? O sea, que no les limiten las posibilidades a los chicos de aprender de sus países. O sea, acá en Marruecos y en China igual se celebra el Día de la Independencia de Costa Rica, igual se come gallo pinto, igual se comen cosas tradicionales de ambos países, ¿verdad? Pero eso viene de ambos papás y nunca decirles como eso está mal. O sea, yo creo que la clave es nada más decir es diferente. Entonces, de mi casa, pues sí, los chicos recitan Corán, están criados bajo la religión musulmana, pero se celebra Navidad, por ejemplo. Entonces, eh, y ellos saben, ellos se celebra la parte comercial de la Navidad y la parte religiosa a medida que van creciendo se les va explicando cuál es la diferencia, pero no limitarlos, sino dejarlos, ¿verdad? Como caer en estereotipos, porque yo creo que somos las personas adultas las que creamos los extremos y el ser radical y el ver las cosas negativamente y eso se lo traducimos a nuestros, se lo trasladamos a nuestros hijos. Pero si nosotros les enseñamos que no hay nada que esté mal realmente, que simplemente es un comportamiento diferente, que es una creencia diferente, eh, pues ellos lo van a tomar como una cuestión natural y así lo van a aceptar y eso yo espero que les sirva cuando sean personas adultas a que promuevan y sean mucho más igualitarios con todas las demás personas, eh, ¿verdad? Que no vean que hay un límite o hay una diferencia con nadie, porque no da y todos somos al final de cada personas y eso es todo, eso es lo que importa. Así es, María Angélica, de verdad, muchísimas gracias por contarnos tu historia y también por acompañarnos aquí en la cabeza de mamá y no se extrañen a todas las personas que nos ven y nos escuchan si vuelven a ver a María Angélica aquí porque tenemos todavía muchísimos temas para hablar. Así que de verdad, María Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado y también a ustedes por habernos acompañado en un episodio más de En la cabeza de mamá. Ya saben, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, @en la cabeza de mamá. Ahí nos pueden dejar sus experiencias también, si hay alguna que también sea mamá multicultural, aquí como María Angélica, más que bien recibidos todos sus comentarios. Muchísimas gracias a María Angélica y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye bye. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.